¿Qué tal mis amigos, mis amigas de Palpitar Económico? Sean bienvenidos, bienvenidas realmente a este encuentro de cada mañana, cada domingo a través de Color Visión. Hoy tenemos el placer de conversar con doña Rosa Rita Álvarez, quien es la directora ejecutiva de Mujeres en Desarrollo Dominicanas, ¿verdad? A quien damos la bienvenida. Un placer tenerle por acá, realmente muy grato el motivo y la razón de este encuentro. Muchísimas gracias, Trifolio. Muy agradecida y sobre todo por ser una persona tan querida en mi casa. Ay, gracias, gracias. Dígame una cosa, doña Rosa Rita, ¿qué es MUDE, como realmente se le conoce a Mujeres en Desarrollo? Bueno, pues es una institución sin fines de lucro que va a cumplir ahora en octubre 46 años, contribuyendo pues al empoderamiento, a la autonomía y al desarrollo de las mujeres. Iniciamos básicamente para darle apoyo a las mujeres rurales, pero ya sobre la marcha fuimos integrando mujeres del área suburbana y también ahora hemos estado integrando desde hace unos años a las mujeres urbanas también. ¿Qué motivó concretamente el surgimiento de MUDE? Bueno, fue la necesidad de que se fuera reconociendo la importancia de que las mujeres deben de ser iguales y pues que puedan tener las mismas oportunidades, lo cual por suerte después de muchos esfuerzos se ha podido integrar dentro de lo que es la Constitución, la igualdad, el derecho que tienen las mujeres de tener pues esa igualdad. Entonces, nuestra Constitución así lo consigna. En esa época, cuando surgió, pues estaba todo este movimiento de identificar y de reconocer pues ese derecho, el derecho humano que a las mujeres nos asiste. Doña Rosa Rita, ¿cómo opera Mujeres en Desarrollo? ¿Realmente cuál es la dinámica? ¿Ustedes organizan la comunidad o se acercan ya a esas expresiones organizativas que en los diversos puntos de la geografía nacional ya constituyen una realidad? Pues las dos cosas. Hay ocasiones en donde, sobre todo al inicio, pues las mujeres no tenían mucha conciencia de la importancia, la relevancia de ellas organizarse para poder, diríamos, soportarse una a otra, para poder hacer trabajos colectivos y de desarrollo de la comunidad que también las iba a beneficiar en términos individuales. Entonces hubo todo un proceso de motivación, diríamos, de estímulo, y pues se fueron integrando poco a poco. Sobre el tiempo, pues esos grupos, muchos de esos grupos, pues existen todavía, aunque ya las mujeres son mucho más adultas, ya hay adultas mayores, pero también hijos e hijas de ellas han ido incorporándose a nuevos grupos, grupos de jóvenes y así. Entonces hay otras ocasiones que cuando nosotros volvemos otra vez a las provincias a donde ya pues se había hecho ese trabajo inicial de motivación, pues entonces tratamos de procurar a las mujeres que están, o diríamos a esas redes que ya existen. Fundamentalmente o exclusivamente MUDE trabaja con mujeres de la zona rural del país. No, al inicio sí, pero después no. Ahora ya estamos con mujeres en los diferentes barrios de diferentes provincias. Económicamente, ¿cómo se sostiene MUDE? Bueno, recibe recursos en donación de organismos internacionales, de los gobiernos dominicanos, de empresas privadas, pero eso es básicamente para la parte social. Pero la parte económica es a través de financiamiento. Nosotros recibimos financiamiento y este financiamiento lo convertimos en créditos para mujeres que tienen microempresas. O sea que hay un regreso, ¿no?, de ese capital por supuesto. invertido. Son préstamos, ellas los regresan a una determinada tasa, dependiendo de la época del año, dependiendo de cuál es la realidad, ¿no?, de las tasas de interés. Y entonces los regresan de nuevo. Recursos que tenemos que devolver también y que tenemos que pagar intereses por ello. Doña Rosa Rita, hablemos un poco de los programas que hasta el momento ha desarrollado precisamente MUDE.
Bueno, el programa social, como le decía, son dos programas, uno social y otro económico. El programa social tiene integrado, diríamos, un gran subprograma de salud. Sobre todo salud sexual y reproductiva, donde se trabaja también lo que es el embarazo en las adolescentes, pero también el seguimiento de niños de 0 a 5 años, cuando las mujeres están embarazadas, toda la relevancia y la importancia de hacerse pues sus chequeos regulares para evitar muertes maternas, para evitar eclampsia, para eso diríamos en la parte de la salud. Pero por otro lado hay también un subprograma de violencia de género, que es un programa importante dentro del cual en estos momentos hemos acabado de sacar, de tirar al aire, pues una campaña que se llama Eso es Violencia. Por otro lado, fortalecemos las redes comunitarias que hay, pueden ser redes específicas, por ejemplo, de áreas de la salud, pero pueden ser redes que toquen los diferentes temas, ¿no? Igualmente también nosotros hacemos mucho énfasis en lo que es el desarrollo comunitario y dentro de eso agua y saneamiento. Las mujeres están muy ligadas cuando no tienen agua, al agua, ¿no? Están muy ligadas al agua porque están, por el rol que le ha tocado, pues son las que se encargan en las viviendas de los asuntos, en las tareas del hogar. ¿Cuál es el procedimiento, perdóneme, el procedimiento para determinar las necesidades sentidas de cada comunidad? ¿MUDE va y lo enuncia o ustedes hacen un estudio del lugar? Las dos cosas también, las dos cosas. Como tenemos tantas redes ya con las que hemos estado trabajando, cuando ellas tienen determinadas necesidades, ellas nos las comunican. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos la oportunidad de presentar algún proyecto vinculado a esas necesidades, así lo hacemos. Pues hay otras ocasiones que tenemos, diríamos, la oferta por parte de algunos donantes o de que les gustaría trabajar en cualquiera, por ejemplo, de esas áreas que nosotros llevamos a cabo, desarrollamos, entonces nos acercamos a ellas para preguntarles si tienen esas necesidades. Nunca llevamos nada que no haya sido previamente preidentificado con ellas. En lo referente a los programas que tienen que ver con el elemento económico, ¿cómo se maneja MUDE? ¿Cómo se hacen esos préstamos? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, hay oficiales de crédito en las diferentes áreas donde estamos. Estos oficiales de crédito van identificando en las comunidades, en sus zonas, cuáles son las necesidades que tienen a través de microempresas que existen por las zonas de trabajo nuestro. Muchas veces una clienta o una beneficiaria pues le comenta a otras, ellas hacen las solicitudes, nosotros entonces nos acercamos a ella, se evalúa con esos oficiales o a través de esos oficiales cuál es la realidad de esa microempresa. A veces quieren una X cantidad de dinero que analizando con ellas se dan cuenta que no lo pueden pagar, entonces se llegan a hacer ajustes, se les explica por qué. Entonces eso llega a diríamos, el encargado de la zona que hace una evaluación por encima de ello y recomienda a la oficina central. Doña Rosa Rita Álvarez, fíjese, generalmente se ha dicho, se ha afirmado con mucha propiedad, políticos y no políticos, que el pobre mala paga. Ustedes que han vivido la experiencia de prestar, ¿cómo es la cartera de recuperación? ¿Cómo realmente esto se expresa en MUDE? Mire, realmente son buenas pagas. ¿Qué sucede en algunas ocasiones? Aún con todas sus necesidades, sus limitaciones. ¿Qué sucede en algunas ocasiones? Que hay que hacer algunos ajustes porque las personas a quienes nosotros les ofertamos los créditos son personas en sentido general que tienen bastante vulnerabilidad. Entonces, si tienen algún hijo enfermo o algo y ese es su único sustento, muchas veces toman más allá de lo que debieran tomar en función, ¿verdad?, de lo que han podido generar. Entonces, a veces descapitalizan un poco los negocios por esa razón. Usted dirá, ¿debieran de hacerlo o no debieran de hacerlo? Cuando hay un hijo muy enfermo, cuando alguien se muere y no tienen otra forma,
pues tiene que hacerlo. Entonces en ese momento se habla con la institución y se hace un análisis al respecto, se verifica el por qué, por ejemplo, no ha llegado a hacer el pago y entonces se llegan a determinados ajustes. Pero no hay una intención delictiva, eso es una gran cosa, sino que si sucede es por asuntos de su realidad económica, porque es la realidad con la que nosotros trabajamos, pero la recuperación es bastante buena. Además, me imagino, oso, me atrevo a decir, que cuando ustedes realizan la evaluación, ¿verdad?, de la organización que requiere del crédito, toman muy en consideración el préstamo, ¿no? Claro. Toman muy en consideración la capacidad que tienen. Correcto. ¿Verdad? Correcto, es así. Es así. Por eso muchas veces, a veces solicitan más cantidad de recursos y realmente no se le puede dar. Pero entonces lo importante es conversar con ellas para que puedan entender el por qué no. Y entonces que sepa, mira, mejor es tomar menos, tomarlo a un plazo menor. Entonces ya después que tú pagues eso, entonces ya tú entras en otra solicitud de préstamo. Doña Rosa Rita Álvarez, directora ejecutiva de MUDE, Mujeres en Desarrollo. Con su anuencia tengo que hacer una pausa, pero le prometo de que en breve regresamos y vamos a continuar este diálogo siempre interesante aquí en Palpitar Económico. Ya volvemos. Bueno, continuamos este diálogo valioso, interesante, informativo, ¿verdad?, sobre esta institución que ha hecho un trabajo extraordinario en la República Dominicana, Mujeres en Desarrollo, cuya dirección ejecutiva es responsabilidad de Rosa Rita Álvarez, a quien tenemos el placer, ¿verdad?, de tener su presencia acá en Palpitar Económico. Doña Rosa Rita, mire, se dice que la sociedad dominicana está podrida, que hay una gran descomposición, mucha violencia, mucha agresividad y que prácticamente, lamentablemente, supura pus y requiere, ¿verdad?, de un antibiótico por lo menos urgente. ¿Qué está haciendo MUDE en ese sentido? Son expresiones fuertes y duras, pero bueno. Pero muy realista, ¿verdad? Definitivamente que en tanto MUDE es una institución que, como habíamos dicho al inicio, trabaja a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Una de las cosas fundamentales es lograr la paz y la tranquilidad. Las mujeres han sido muy víctimas de una cultura patriarcal y machista, igual como lo han sido los hombres, en sentido general, vamos a decir, porque esto son, diríamos, creencias que se van dando y comportamientos que se van dando y se van transmitiendo de generación en generación. Hay una campaña que nosotros estamos llevando a cabo, cuando digo nosotros, estamos hablando de Mujeres en Desarrollo Dominicana, pero también junto, que es el prime del proyecto, pero también junto a Save the Children Dominicana, de ISCOT, que es un instituto sindical, y de Alianza ONG. Entonces esto se ha hecho también en colaboración y dentro del marco de un programa que tiene el Ministerio de la Mujer, que también está batallando contra todos estos comportamientos de violencia, y con el fondo de la Unión Europea. Se han hecho 5 videos, se han hecho 14 banners y también 5 cuñas radiales. Todo esto se está transmitiendo a través de redes sociales, pero también de, diríamos, la prensa tradicional, de la televisión y, como decíamos cuando mencionamos las cuñas, de la radio. Lo que queremos es que todas las personas puedan hacer la suya, involucrarse y tratar de que se divulgue. No es una campaña nuestra y para nosotros, es un aporte, diríamos, a la sociedad. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer con ella? Se llama Eso es Violencia, porque se dan a conocer toda una serie de expresiones y de comportamientos que se dan en la sociedad, que lo que hace es generar precisamente violencia. Y en el caso de las mujeres, están muy afectadas por todo tipo de violencia, violencia psicológica, violencia física, violencia verbal,
violencia en lo laboral, en lo político, en el área educativa. Entonces, estas cosas debemos de cambiarlas, porque muchas de estas cosas tienen que ver con los niveles de violencia que tenemos en nuestra sociedad. Desde que se está pequeño se le enseña al hombre a que no tiene por qué llorar, que tiene que ser el fuerte, que es el que tiene el poder. Entonces, así mismo actúa. Eso es, son expresiones de un comportamiento en donde el hombre es el que entiende que debe ser el que debe de mandar en la casa, cuando la mujer tiene también una formación, es un ente individual, tiene todas las condiciones y debiera de ser en una casa un asunto de los dos. Igual cuando tienen los hijos también tienen derecho a hablar, a opinar, a expresar sus sentimientos, sus emociones. Entonces, esos 5 videos, uno está vinculado a la masculinidad, el otro está relacionado al acoso en todos los espacios. Hay acoso laborales, hay acoso en las adolescentes van caminando por la calle, se sienten acosadas, se sienten intimidadas, le hacen videos y lo exponen a través de las redes. Todo eso es violencia. El que no lo entiende así es porque no entiende que eso se ha normalizado y que la gente ha entendido que no hay inconveniente con eso. Hay otro tema que es la violencia en todo el ciclo de vida, niñez, adolescencia, adultas y adultas mayores. Sabemos que los adultos mayores están siendo también víctimas de mucha violencia, en el sentido de si tienen algo de recursos, muchas veces le quitan esos recursos, se lo piden, la dejan sin los recursos en momentos importantes. A veces la maltratan, le hablan mal, se ríen de ella, le dice, ¿por qué tú preguntas tantas veces sobre lo mismo? O sea, hay también violencia. Doña Rosa Rita, perdóneme, todo esto en cierto modo es explicable en función de un estado de conciencia social. Sí, es que se va conformando mediante un proceso de socialización, cultural de ¿verdad? socialización. Okay. Y que está no solo en la familia, está en la familia, igual es la misma lógica para la escuela, Okay. el trabajo. Pero ¿no piensa usted que además de que tenemos que tratar de modificar, de transformar el estado, ¿verdad?, psicológico de la gente, de conciencia, también se requiere una transformación en el orden material donde existen estos seres humanos? Bueno, es que en sentido general eso es parte de. O sea, tenemos que cambiar nuestro comportamiento en la vida, porque no se tiene por qué pensar que si el hombre llora es porque es débil. O sea, tiene sentimiento y puede llorar. Pero también no hay razón de que un adolescente sea víctima de un abuso. Ok, pero a veces esa agresividad, esa violencia viene a consecuencia del medio ambiente, ¿verdad? Perfectamente, de la culturalización que se ha ido dando. Claro que sí. Entonces hay otros temas más. Uno es eso, el abuso sexual es otro de los temas. Muy preocupante, ¿no? Perfecto. Y también la revictimización. ¿Usted estaría de acuerdo con la castración que se estableciera como mecanismo de control para los violadores? No creo que sea necesario tampoco. No debemos llegar ahí. No, pero sí hay que hacer un gran trabajo realmente. Doña Rosa Rita Álvarez, directora ejecutiva de MUDE, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo muy corto en televisión y la verdad que conversar con usted siempre será interesante. Muchísimas gracias. Muy amable, agradecemos su presencia acá en Palpitar Económico. La amabilidad es tuya por la invitación. Mis amigos, mis amigas, nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Por favor, mantengan la sintonía.